8:08. Lira Villalba, que es nuestra siguiente invitada, es de Píllaro, nació el 10 de octubre del 83, se define como madre apasionada con el servicio social y la justicia, abogada de los tribunales de la República, magíster en Derecho con mención en estudios judiciales, inició su trayectoria en el ámbito político en el 2009, fue gobernadora de Tungurahua en el 2012, desde el 2017, asambleísta, miembro de la comisión donde se creó la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, un tema que tratamos anoche en TC, propulsora en cambio de la ley que busca la prevención y concientización del suicidio. El año pasado en Tungurahua hubo indicadores impresionantes sobre el incremento de suicidios, parte de la Comisión de Fiscalización, de Justicia, hoy es parte de la Comisión de Régimen Económico. Quisiera empezar por ahí. Buenos días y bienvenida, felicitaciones. ¿En qué puesto quedó de los asambleístas de Tungurahua, Lira? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Primero, un gusto saludarle y me anticipo a desearle feliz cumpleaños y agradecerle que me haya desbloqueado del Twitter. La próxima vez viene a ser presencial y ahí sale mejor. Sí, primero una pequeña precisión. No soy asambleísta reelecta, soy asambleísta en funciones, no postulé en las últimas elecciones, pero sigo representando a mi provincia con dignidad como lo he hecho desde el primer día. Saludos desde mi provincia, fría pero hermosa. Ojalá venga a visitarnos, Carlos. Y a celebrar su cumpleaños, probablemente. La sacan del partido si usted celebra conmigo, Lira. Oiga. No lo creo. Vamos con lo de régimen económico. Empecemos por allí. ¿Qué hacemos para que la Asamblea trate la ley de defensa de la dolarización, que debería pasar justo a la Comisión de Régimen Económico? Bueno, no necesariamente justo a la de régimen económico, porque hemos visto que a lo largo de los proyectos económicos urgentes han usado tanto la de desarrollo económico como la de régimen económico. Eso será la decisión del CAL, pero ¿qué hacemos? Tendría que calificar el CAL y proyecto para iniciar su tratamiento. Sin embargo, ya hemos visto que hay 2 negativas de parte del Consejo de Administración Legislativa y ahora una innovación algo fuera de lo común de armar una mesa técnica inusual, bastante especial, una mesa técnica entre el Ejecutivo y el Legislativo, representado en bancadas, de lo que he escuchado en las declaraciones del presidente de la Asamblea, que todavía no se comprende cuál va a ser esa figura con el fin de aterrizar, según ellos dicen, la norma al amparo de la Constitución. A su juicio, entonces, la Asamblea debe tratarla, y si llega al Pleno, ser el Pleno quien decida sobre los vicios de inconstitucionalidad que tiene, u opine por lo menos de eso. Mire, cualquier instancia de la Asamblea creo que está en la obligación de pronunciarse con valor y con valentía en lo que tiene que ver al contenido de esa ley. Lo primero, considero que ya se ha dado en la Asamblea estas 2 negativas de parte del CAL, pero si llegan a calificarlo, desde luego el debate tiene que darse en las mesas legislativas y hacérselo de la manera más ecuánime, pretendiendo ojalá distanciarlo de este ambiente político en el que se encuentra, donde probablemente esto no permita o no quiera permitir un debate más franco y directo de esta ley como debe ser. Ya, en términos generales, sin entrar a la especificidad de los artículos, ¿coincide en que el Banco Central debe ser autónomo y estar desligado de injerencias o presiones del Ejecutivo? Mire, una cosa es la autonomía del Banco Central respecto de los temas internos, etcétera, pero otra cosa es entender que el Banco Central es parte o es la estructura por la que se materializa la política pública que dicta el Ejecutivo. Entonces, lo que se pretende hacer ver como una buena idea de autonomía puede estar resultando algo contrario a la Constitución, pero más allá de eso, Carlos, cuando nos hablan de autonomía del Banco Central, nos están hablando de la autonomía del Ejecutivo, pero estamos hablando de una dependencia casi exclusiva en la propuesta del sector bancario. Entonces eso es algo que se debe analizar. Estamos quitándole la posibilidad de control constitucional que tiene y de aterrizaje constitucional que tiene la estructura del Banco Central para pasarla a las manos de los bancos, de la banca privada específicamente. Entonces esa es una preocupación que tiene que saltar al debate con frontalidad y con ecuanimidad sobre todo. Ya, al revisar su
Gestión legislativa, me llamó mucho la atención esta propuesta de ley que busca la prevención y concientización del suicidio. ¿De dónde vino la idea y en qué estado está el proyecto? Mire, Carlos, yo fui gobernadora de mi provincia varios años, desde el 2012 hasta el 2016, y en ese tiempo yo pude enfrentarme con el problema del suicidio como un problema que había sido hasta ese tiempo invisibilizado. Una de las causas de muertes violentas en el país de las que no se hablan es precisamente el tema del suicidio. Y en mi provincia las estadísticas se dispararon y empecé desde allí una campaña que se llamaba Minga por la Vida, que fue noticia nacional y que integró la participación de varias instituciones de diferente índole. Esto se hizo una causa de vida para mí y la llevé a la asamblea con una propuesta en base a todo lo que habíamos identificado existía dentro precisamente de las falencias estatales y sociales para atacar esta problemática que está pues quitándole la vida hasta el momento. De acuerdo a las cifras que tenemos, casi 6.000 ecuatorianos desde el 2014 han perdido la vida por causa del suicidio y ahora aún más disparada por el efecto de la pandemia. Así que este es un asunto que yo lo he tomado con mucha seriedad. Estamos ya 2 años esperando el trámite de este proyecto de ley, lo hemos presentado, la Comisión de Salud no le dio trámite al inicio por el Código de Salud que estaban tratándolo, lo vetaron, ahora seguían en la espera, que habían otras prioridades para la Asamblea. Ahora yo también he presentado una ley de salud mental para abarcar, hacer un paraguas mucho más amplio y que tengan los suficientes argumentos y sobre todo las suficientes soluciones en todos los aspectos que se requieren. Pero para mí la salud mental es prioridad en este país, no solamente por el tema de los suicidios, sino por el tema de la violencia en general, la propia violencia contra las mujeres, la violencia social, el consumo de drogas y otros factores que dependen directamente del tema de la salud mental. Mire, Carlos, cuánto invierte, por ejemplo, el país ahora mismo en lo que tiene que ver a prevención de enfermedades, a tratamiento de enfermedades físicas que son originadas precisamente por el estrés. Y el tema de salud mental tras la pandemia se vuelve más crítico todavía. Ahora, le pongo la contracara del tema. El otro día conversamos con Ana Cedeño, era la señora de Perú. Ana era, si me recuerdan el apellido, Centeno Estrada. Ana Estrada. Es, en cambio, una persona que ha pedido autorización a la justicia peruana y lo ha conseguido en primera instancia para suicidarse, es decir, ha llegado a un grado extremo de su enfermedad terminal que ella quiere autoeliminarse, es decir, entrar en lo que es eutanasia. Esa es la contracara del suicidio, aunque termina siendo eso, efectivamente, pero con una autorización legal para eliminarse. ¿Qué posición tiene usted frente a ese otro aspecto? Bueno, a mí me parece que lo que defendemos en sí es la vida, y en ese sentido la vida digna. Eso es parte del derecho humano de todas las personas, y en ese sentido me parece que otros países han adoptado ya este tema. Yo no soy contraria a ese asunto cuando hay un tema de sufrimiento tal, sin embargo creo que se tienen que hacer todos los esfuerzos necesarios para preservar la vida. Si esto no es posible, creo que hay diferentes alternativas que inclusive pues se usan ya en otros países. Volvamos Sin embargo, hay otra cara, Carlos, y perdóneme que le diga, también hay instigación al suicidio, y eso ya lo tratamos en la Asamblea, lo reformamos en el Código Orgánico Integral Penal, porque ahora muchos jóvenes, por ejemplo, están siendo convocados al suicidio a través de redes sociales, del mismo bullying y otras herramientas que ahora mismo ocurren. Pero nos referimos específicamente a eso, ¿no? Al tema preciso del suicidio como tal, y la eutanasia creo que es otro capítulo que merece todavía un debate más profundo. Volvamos a lo político. Usted está exigiendo que el presidente destituya al ministro de Gobierno. ¿Qué se resuelve con eso? Mire, no ha sido mi posición directamente la de destitución, pero esa es la resolución que se tomó en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo más bien lo que he insistido es de que se arme un proceso de fiscalización serio sobre todas estas instancias para saber
quién cumplió y quién no. Hay más responsables. Está la Secretaría de Derechos Humanos, nadie dice qué es lo que hicieron, tienen que explicarnos cuáles han sido las funciones, cómo han desempeñado esas funciones y qué es lo que van a hacer en el futuro, y allí encontrar las soluciones. Yo creo que no necesariamente la salida de los funcionarios es la solución, pero se tienen que ir evidenciando las falencias en el cumplimiento de la política pública, que pues muchas veces son estructurales y son dirigidas de alguna manera desde la Presidencia de la República, que no pone empeño también en algunos temas. Lo que hemos visto en la crisis carcelaria es una evidencia de aquello. Dos estados de excepción decretados que no han tenido mayor avance, no ha habido soluciones de la crisis, la sobrepoblación carcelaria que ha bajado por las medidas del COVID, que se han dado medidas alternativas, etcétera, pero no una política de Estado profunda que transforme en verdad, más bien más recorte presupuestario, más yo diría abandono en la política pública, y eso es a lo que hay que llegar. Un proceso de fiscalización llega hacia eso. Yo no soy amiga solamente de que se destituya a la gente, sino que se establezcan responsabilidades. Bien, fundamentalmente. Dijo usted también que ha causado conmoción social el secretismo respecto a la lista de los primeros vacunados. Hay un pronunciamiento de una jueza que deberá el gobierno entregarla en 15 días, y esto fue hace 3 o 4 días, o sea, será en 10 días aproximadamente. Hay que esperar hasta entonces. ¿Y qué se teme usted que asegura que esto causa conmoción social? Mire, la gente está alterada, dolida, se siente abandonada del Estado. Hay un abandono completo del Estado, casi como decir sálvese quien pueda aquí en el país, porque los que están asegurados son los amigos del gobierno. Ese es el mensaje que tiene la ciudadanía, y mientras eso no llegue a transparentarse, pues eso genera un ambiente de desesperación y conmoción en la ciudadanía. Lo que ha dicho el Ministerio de Salud es precisamente por lo que yo he hecho esas afirmaciones. El Ministerio de Salud responde que no puede entregar la lista de los vacunados porque eso podría causar conmoción social. A lo que yo respondo que la conmoción social se crea por la falta de transparencia, más no por la entrega del listado de las vacunas, pero sin duda cuando expresan ese tipo de cosas, usted puede entender, y yo llanamente, o asumir llanamente, de que es más grosero y más terrible lo que esconden que lo que podrían revelar. En eso coincido plenamente con usted. Otros temas le quiere consultar Verónica Cuello, quien la ha estado escuchando con atención. Estamos con la asambleísta Lira Villalba, son las 8:20. Buenos días, asambleísta. Ustedes como partido van a impulsar en esta nueva asamblea que se forma ahora en mayo que Pierina Correa sea la presidenta de la asamblea para el nuevo periodo. Bueno, no estoy en ese nivel de coordinaciones, pero creo que Pierina es un cuadro importantísimo en la asamblea, en la nueva Asamblea Nacional, de la que no formo parte. Pues además es la asambleísta más votada. Creo que tiene legitimidad, tiene el derecho de hacerlo, así como tendrán derecho y legitimidad el resto de asambleístas. Hay una bancada bastante grande y sobre todo nutrida de gente muy capaz en esta nueva bancada de la Revolución Ciudadana que entrará en funciones en el próximo periodo. Ya estamos a menos de 2 meses. Ya estamos a nada. ¿Y qué pasaría si Pierina Correa no tiene el consenso, pero sí lo tiene de repente otra de estas personas de las que usted habla, que son muy capacitadas también? ¿Apoyarían a otra persona que no sea Pierina, o la disposición es que sea Pierina? Bueno, no hay disposiciones, y como le digo, yo no estoy en ese nivel de decisiones. Soy una asambleísta en funciones, no una asambleísta electa, y no estoy en esa discusión precisamente ahora. No soy parte de ese espacio de toma de decisiones. Sin embargo, desde mi punto de vista militante y ciudadano, me parece que es nuestra obligación moral apoyar a cualquiera de nuestros compañeros, ¿no? Claro. Y no cualquiera, sino hay que reúnan las mejores condiciones, indudablemente, aunque no puedo disminuir la capacidad y la posibilidad que tienen cada uno de ellos.
Bueno, y como usted mismo dice, es militante, aunque no sea una asambleísta electa, y como militante, como parte de este partido político, usted tiene que saber que, bueno, han buscado un acercamiento con la izquierda democrática y han buscado otro acercamiento con Pachacutic, y ambos han negado ese acercamiento. Dice que no quieren tener ninguna relación con ustedes. ¿A qué otros sectores podrían acercarse para buscar algún tipo de consenso o de acuerdo? Bueno, hay asambleístas independientes, yo creo que además han dejado alguna puerta abierta cuando afirman de que no apoyarían nunca a Pierina Correa. Me suena a mí de que quieren poner otro nombre. Probablemente creo que le corresponde a la Revolución Ciudadana, por el bloque más numeroso que existe en la Asamblea Nacional, pues también barajar la posibilidad de la presidencia de la Asamblea, y en eso tiene que centrarse el debate. ¿Con quiénes más pueden dialogar? Obviamente hay fuerzas independientes, hay movimientos locales que también tuvieron su apoyo, y yo no descartaría la posibilidad aún de diálogo con estos sectores. Creo que también hay una posición muchas veces direccionada de parte de quienes hacen vocería, y eso a veces no transmite lo que las bases organizativas requieren, ¿no? El mismo movimiento Pachacutic, usted sabe que hay posiciones diversas. Entonces yo le apuesto, más allá de la posición de los dirigentes de los partidos políticos, a la posición responsable que personalmente también tengan cada uno de los asambleístas, y la conciencia de país que se tenga, porque no podemos soportar más tiempo de falta de gobernabilidad, más tiempo de conflictos irracionales, de alguna manera, pues que se vayan generando en esos ambientes. Entonces es muy necesario, y creo que hay que poner por delante la necesidad de coordinación que debe existir, básica y constitucional, desde luego, con el Ejecutivo y el Legislativo, y eso tiene que estar por delante. Acuerdos programáticos, no repartos. Y en eso sí quiero ser enfática, porque escuchaba el otro día a Andrés Arauz decir que estaba decepcionado porque en estos diálogos que habían tenido, muchos lo primero que hacían referencia era preciso a los cargos públicos. Entonces parece que se quedaron con el tufo del gobierno de Moreno, donde los repartos fueron la base de los acuerdos que hicieron para aprobar diferentes leyes contrarias a los intereses del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, asambleísta. Conmigo hasta aquí con la entrevista. Continuamos con Carlos Vera. Le agradezco también, asambleísta Lidia Villalba, y espero que sus preocupaciones sociales se mantengan más allá de la presencia en la Asamblea. Esos dos puntos que usted ha tocado, su preocupación por las enfermedades mentales en el Ecuador y este tema respecto al suicidio, son fundamentales. No los deje por dejar la Asamblea. Ahí hay un camino iniciado que alguien más tendrá que andar. Es fundamental. Aquí hemos tratado algunas veces casos de suicidio, de depresión, especialmente de bipolaridad, en fin, que son lacerantes y que son más extendidos de lo que cualquiera se pueda imaginar. Muy amable. Gracias, Carlos. Tenga la seguridad que mi compromiso va más allá del ejercicio de mis cargos. Lo hice en la gobernación, lo hago en la Asamblea, y lo seguiré haciendo desde mi activismo ciudadano, porque hay algo que me conmovió y yo no le conté. Cuando empecé esta tarea de prevención de suicidios, fue porque vi a una niña de 8 años morir por causa de suicidio en mi provincia, y morir en medio del conflicto de sus padres. Fue algo que me conmovió, porque la muerte en ese sentido de un niño que se supone tiene toda la esperanza de vida por delante, la alegría y la inconsciencia hasta cierto punto de los fenómenos sociales que tal vez aquejan a los adultos, quizá eso es una de las razones que me sigue moviendo, y yo actúo, tenga la seguridad. Y si usted revisa ahora ya mi perfil, ya que me ha desbloqueado del Twitter, si usted revisa mi perfil y todo mi accionar, siempre he estado concentrada en causas sociales, y ese es mi camino. Muchas gracias por esta oportunidad. Espero poder hablar más ampliamente con usted en el futuro de estos temas que me apasionan y que son necesarios. Será un gusto, además. Más que apasionarla, veo que lo sienten, la verdad. Gracias también. Ahora, León Roldós fue más allá que Lidia Villalba respecto al gobierno. Dijo y dice que no hay gobierno, y que quien gobierna es Johanna Pesantes. No se pierda la entrevista que
saquen transmisión simultánea Max TV aquí domingo 21 horas con La Posta, con exclusiva para medios digitales en YouTube y Facebook, y Radios Caravana y The Blue.